Entonces, comienzo hablando sobre lo que podríamos entender. Esto es solo un acercamiento, no es una discusión cerrada y completa sobre lo que podríamos entender por comunicación política. Eso es un modelo, entre comillas, que me inventé hace unos años en el primer congreso de la Asociación de Investigadores en Campañas Electorales, ALICE, que es una organización que está vinculada o ha estado vinculada a esta universidad también. Básicamente lo que plantea ese modelo, como lo pueden ver ahí, es que en la comunicación política vamos a ver como central todo aquello que se refiere al mensaje, es decir, al contenido o a la sustancia que trabajamos en la política y en los procesos de comunicación social. Entonces, vean que el punto en el centro de ese modelo está el discurso, que está ahí puesto porque como elemento central de un círculo siguiente vamos a hablar de la relación entre ese discurso y cómo el discurso es vehiculizado por las tecnologías de la información y la comunicación, tanto las tecnologías tradicionales que conocemos como los medios de comunicación, como las nuevas tecnologías, ¿no? Porque todas son tecnologías, todas son TIC, digámoslo de esa manera. Luego vienen los estudios de opinión pública, que de hecho es el curso que trabajo en la maestría, que es un curso también de licenciatura de la licenciatura de masas, de comunicación de masas. Ajá. Entonces, esta otra gran área de investigación también tiene que ver con la comunicación política, porque nos permite medir percepciones sobre un candidato, sobre un gobierno, poder entender cómo funciona la opinión pública y cómo es para ir midiendo los climas de opinión básicamente, ¿no? Que esto no puede estar desligado de los estudios de comunicación política. Otro elemento muy importante es la cultura política que hay en un país o en una nación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Todas aquellas actitudes y valores que se promueven dentro de una cultura. En un reciente estudio nos hablan de que las creencias sobre las habilidades de las mujeres y de los hombres está constituyendo un techo de cristal para las mujeres en política. Por ejemplo, el 75% de las personas encuestadas consideran que los hombres son capaces para llevar puestos de mando y de dirección que las mujeres. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir que las creencias en cultura política, si yo creo que hay una crisis gravísima de la institucionalidad democrática en este momento, estoy creando realidad. Al analizar estos contextos de producción y de recepción de mensajes, encontramos que hay toda una gama de habilidades que se requieren para el discurso o para el mensaje en la interpretación y en la transmisión, tanto la dimensión estratégica como la dimensión más técnica, ¿no? Porque la dimensión estratégica tiene que ver con mi voluntad de lograr algo frente a un público, frente a la opinión pública. Esto hace que los estudios en comunicación política electoral sean siempre más sexy que los estudios de comunicación política gubernamental, porque es lo que más llama la atención y es lo que más nos lleva a pensar sobre esto. Identificar qué podíamos entender por la comunicación política, y entonces lo puse de esta manera, que es discutible y totalmente modificable, ¿no? Que no está escrito en piedra. Puede ser entendida como un proceso de gestión de la visibilidad del ejercicio del poder en quienes lo ejercen, lo aspiran, lo respaldan o lo adversan. Tanto de lo electoral, estoy hablando de quienes aspiran al poder, estoy hablando de quienes ejercen el poder político, que sería la comunicación gubernamental, y estoy hablando de quienes adversan el poder. Esto estaríamos hablando de oposición o bien de organizaciones no gubernamentales que hacen, por ejemplo, incidencia. Tienen toda una estrategia de comunicación política para afectar la opinión pública, ¿no? En dicho proceso de gestión de esa visibilidad se incluyen estrategias de construcción, intercambio y recepción de discursos. Entonces yo puedo concentrarme en la estrategia, la intención que tengo con este discurso. Puedo concentrarme en cómo he recibido este discurso, o puedo concentrarme cómo elaboro este discurso, ¿no? Puedo, en las tres partes de ese proceso, puedo concentrarme en un estudio o puedo teóricamente también discutir esto. En dicho proceso se incluyen estrategias de construcción, promoción, intercambio y recepción de discursos que a menudo son contradictorios, porque el conflicto es la materia prima de la política, y si pensamos que en la política estamos todos de acuerdo, no habrían fuerzas políticas divergentes y demás. Este intercambio, a menudo estos son
discursos contradictorios y recepción de discursos a menudo contradictorios con contenidos estratégicos, simbólicos y contextuales. Evidentemente todo mensaje tiene un gran contenido simbólico, tiene contenido estratégico y obviamente está referido a un contexto determinado, porque si no, a nivel de campaña electoral municipal es muy difícil que tengamos mensajes a nivel en medios nacionales, sino que vamos a recurrir el cara a cara. Ese va a seguir siendo siempre un instrumental importantísimo de la comunicación política. También tenemos el fenómeno que conocemos como la personalización de la política. Este fenómeno se acentúa aún más en las elecciones municipales porque son las personas que captan la atención, son las personas candidatas a las alcaldías que captan la atención y más si están en el gobierno en ese momento. Este fenómeno de la personalización de la política tiene que ver con la concentración en las características de la personalidad y en su desempeño en público. Tan atractivo me resulta a mí en mi imaginario, ¿no? Entonces, quizás en esto también las mujeres estamos en desventaja, porque vivimos en un imaginario en donde se asume que las mujeres, aunque estemos en pleno siglo XXI, seguimos pensando, y muchas personas lo siguen ahí teniendo inconscientemente, otros muy conscientes, de que las mujeres no estamos hechas para el espacio público. Ojo lo que les pongo, no puede existir mecanismo jurídico para alcanzar la paridad de género en las elecciones municipales sin que se afecte el principio democrático. Liberación Nacional cumple 69 años de existencia, para bien, para mal, como lo quieran considerar, pero es una agrupación que cualquier cosa que se dé la afecta, a diferencia del resto de partidos. Por ejemplo, cuando hablan, digamos, de paridad horizontal, muy fácil para el Partido Acción Ciudadana o para los partidos nuevos, incluyendo la Unidad Social Cristiana, decir que sí la van a hacer. O sea, ¿qué les estoy hablando? Bueno, es que les estoy hablando de que hay que tomar una decisión, los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos dicen que Cantón Central de San José es hombre y el Cantón Central de Escazú, el Cantón de Escazú es mujer, y que Desamparados es hombre y que el cuarto, que debe ser Goicoechea, es mujer. Muy fácil decirlo. Para un partido político eso es muy difícil hacerlo. Para una agrupación electoral decir, voy a poner una mujer, de por si nunca he ganado Goicoechea, no tiene ningún problema. El problema es para los partidos políticos, porque entonces los liderazgos que son propios de las comunidades, lo que hacen simplemente es formar partidos políticos cantonales, que es lo que ha venido sucediendo, ¿verdad? O sea, los partidos políticos cantonales son el resultado de gente que pierde en las elecciones internas de los partidos y se va a formar otro partido, con la excepción de Junta Progresista y la excepción de Corrida Siglo XXI. El resto todos son resultados de reacciones a los liderazgos internos de los partidos. En ese escenario, o sea, yo entiendo lo que es la agresión a la mujer, lo viví, lo sentí, lo palpé, lo participé, pero déjenme decirles que la democracia tiene que buscarse por otros mecanismos. O sea, hacer eso, que es muy sencillo, repito, muy sencillo, hagámoslo, ¿verdad? Y entonces lo primero es cómo se hace. Que Liberación Nacional entonces haga la rifa, ¿verdad? Y entonces sale una mujer por San José y un hombre por Escazú. ¿Y qué pasa si hay un liderazgo de mujer fuerte en Escazú? Hay que quitarla para poner un hombre. O en San José hay que quitar al hombre para poner una mujer, si el liderazgo es así de fuerte. O sea, entonces, ¿qué pasó con la democracia? Entonces ahí empieza un primer problema. Entonces hay que buscar un mecanismo que tiene que ser natural para mí. Para mí tiene que ser natural. ¿Y qué significa eso? Lo primero es que hay que capacitar a las mujeres para que asuman esos liderazgos a los cuales no solo tienen derecho, sino las grandes posibilidades de decisión. Es que la mejor trabajadora de la política es la mujer, no es el hombre. Quien busca los votos en los barrios, en los distritos, en las casas, toca las puertas, etcétera, es la mujer, no es el hombre. Las mujeres podrían fácilmente ganar procesos internos. Por supuesto que hay un machismo que les cierra el espacio. Ahí coincido plenamente. Y eso es lo que hay que romper. Y hay que buscar mecanismos naturales, entre comillas, que es generar esos liderazgos. Decirle a las mujeres que se metan. Las elecciones municipales no tienen ninguna importancia para la participación ciudadana y solo han servido para debilitar a los partidos nacionales. Cuando se hizo la reforma en el 2009, se planteó que había que separar el tema municipal para que la gente se preocupara
de los problemas comunales, de los problemas cantonales, que fuera liderazgos propios. Pero resulta que no es cierto. Los liderazgos son heredados de los mismos partidos políticos, con los mismos vicios, con los mismos líderes, etc. Para mí el gran perdedor de las elecciones se llama el Tribunal Supremo de Elecciones. Gasta millones de colones para que vote la misma gente siempre. De 4 años a 4 años, el porcentaje de abstencionismo creció 1 punto. El país que se precia de ser el país más democrático del mundo, que desde el 48 votan las mujeres y los muchachos de 18 años, de que hay una libre participación, etcétera, no hay cultura de voto en Costa Rica. La gente no le interesa el proceso municipal. Y ahí están los resultados. Vuelvo a decir, los números hablan. Los ciudadanos no saben qué es el consejo municipal, no saben qué es la municipalidad, no saben que hay una cosa que se llama consejos de distritos. Vean que la figura más importante de todas las elecciones municipales se llama el síndico. Esa es la persona que lleva el trabajo comunitario a su distrito. Es el presidente, para ponerlo así, del distrito. Es el hombre o la mujer que jala los recursos para su distrito. Estamos presenciando el final de la democracia representativa tal y como la conocemos y vamos por ahora a una democracia corporativa donde la ingobernabilidad es lo posible y la negociación política lo deseable, pero no hay formación política y cultural para eso. Pero la gente ha dejado de creer en el régimen de partidos. O sea, usted le pregunta a los costarricenses, y ahí está el Latino Barómetro, está el Estado de la Nación que puede dar fe de esto. 90% de la gente dice, soy demócrata. Cuando le pregunte, ¿creen los partidos políticos? 30% cree y el 70% no cree. ¿Cree en el Poder Ejecutivo? 30% cree, 70% no cree. O sea, las instituciones democráticas, nadie cree en las instituciones democráticas, pero sí cree en la democracia. O sea, la gente no tiene en su mente ni siquiera qué es la democracia, sino es el sistema de representación de los partidos, de que este final de la democracia representativa, tal y como la conocemos, es lo que está provocando esos nuevos liderazgos. La influencia de las iglesias, por ejemplo, a través de la presidencia en Brasil, me parece que tiene que ver con eso. La influencia de esos grupos de izquierda. Entonces eso me parece que son mensajes que nos están dando donde la democracia representativa empieza a perderse. Incluso en Europa, donde ustedes ven partidos nazistas de derecha extrema asumiendo posiciones importantes, y en cualquier momento en Alemania o en Italia, en mismo España, casi el partido del Vox surgió por eso. O sea, la gente está inclinándose a lo que sea, contra el establishment, contra el status quo, etcétera, etcétera. Pero ideológicamente no hay una discusión. O sea, en los consejos municipales ahí no hay discusiones ideológicas de cuál debe ser el modelo de desarrollo cantonal, sino discusiones de interés. Y como no hay cultura de educación política, no hay cultura de formación política, que es una deuda que tienen las universidades y que tienen los colegios, de formar a la gente en cultura política, yo veo muy difícil la gobernabilidad. Entonces, a mí me preocupa que estamos llegando a lo que yo llamo una democracia corporativa, son corporaciones de intereses, en donde al no existir capacidad de negociación va a pasar lo que ha venido pasando en la Asamblea Legislativa y en el país, no hay gobernabilidad. Los instrumentos de comunicación política que utilizan los partidos para los procesos electorales están desgastados y ya no funcionan para sus objetivos. Que la comunicación política, el mensaje, el traslado del mensaje, tiene que ver con otra cosa. Hablé también con un doctor de esta universidad, por cierto, especialista en neurociencia, porque yo quiero entender qué está pasando en el cerebro de las personas. Es que es un tema complicado. ¿Cómo cambiar los chips de la gente? Que la gente cuando ve a un político dice ladrón, corrupto. O sea, entonces la gente honesta no se mete en política. O sea, cómo generar confianza en la gente tiene que ver con comunicación política, pero los mecanismos actuales, los instrumentos no funcionan lamentablemente y hay que sentarse a discutir. No tengo la solución, no la sé. Para mí es un reto grande y por eso estoy estudiando con ese tipo de profesionales para entender si es por otra vía donde se puede llegar. Muchísimas gracias y disculpen que me haya también acelerado. Quiero hacerle la pregunta a los dos, primero a la doctora Gina y después a don Carlos. Los estudiantes tienen una inquietud con el papel de los medios de comunicación y con el papel de los periodistas a la hora de cubrir verdaderamente a las mujeres candidatas. Hay que capacitar a las mujeres para que puedan ir a hacer las cosas bien. En realidad no hay que capacitarnos, hay que generar condiciones
de equidad en el acceso a los espacios de toma de decisión y de poder, ¿verdad? Eso por un lado, y por el otro no hay nada más cultural, es cero natural esto, ¿verdad? De que surja de manera natural. Esto no es natural, es algo totalmente construido y esto antropológicamente hablando no hay nada más cultural que los liderazgos de cómo los construimos y qué apoyamos y qué no apoyamos, ¿verdad? Entonces, lo que ha pasado en este momento es que nos ven como fichas. Sí creo que la educación transforma un país, no veo otro mecanismo que transforme un país, es la educación la que tiene que transformar eso y efectivamente darle los instrumentos para que efectivamente busquemos ese mecanismo de igualdad. Y entonces cuando un periodista no entiende que tiene al frente no una mujer, sino una política que aspira a una posición, entenderá cómo preguntarle si no sabe. ¿Cómo puede trabajarse el tema del abstencionismo en las campañas municipales? Cada vez más el abstencionismo va a ir creciendo porque la gente está dejando de creer en la institucionalidad democrática y porque estamos en una crisis de la democracia representativa. ¿Qué viene? No lo sé. Yo creo que las formas de permitir que el abstencionismo disminuya tiene que ver con los espacios de participación que se abren en periodos no electorales. Que el abstencionismo funciona para los que están en el poder y entonces y los que están en el mismo poder no generan los espacios de apertura para que la gente participe en la toma de decisiones de manera regular. Si verdaderamente hay una crisis de representación en los jóvenes o de participación jóvenes a nivel partidario, a nivel democrático, y que si esto también influye en que la participación o que los líderes actuales se han ido enconando en el poder y no quieren darle pasar la batuta a las nuevas generaciones, y eso también afecta a que las mujeres no estén ocupando otros puestos. ¿Saben cuánta gente, cuánto porcentaje de la población costarricense participa en algún organismo cívico, social del país? Llámese pastorales juveniles, llámese Cruz Roja, llámese Asociación Comunal, etcétera. El 4%. La gente, el costarricense no está acostumbrado a participar en organismos de desarrollo, le da pereza, no tiene tiempo, tiene otras prioridades, etcétera, etcétera. Vuelvo al mismo problema de la cultura y de la educación, o sea, la gente no le gusta participar en los eventos. Entonces, los jóvenes participan, hay grupos de jóvenes que participan, por lo menos en mi partido es un grupo grandísimo de gente joven que participa, y vea que el Partido de Acción Ciudadana es de pura gente joven. Que son los partidos políticos que tienen que ofrecer oportunidades de participación desde un lugar menos adultocéntrico, desde un lugar menos patriarcal, para que sea atractivo la participación interna, ¿verdad? Pero esta cosa de la reflexión y el espíritu crítico y la formación de cuadros dentro de un partido político con una ideología sólida, solvente, eso ha desaparecido y obviamente ha dejado de ser atractivo para muchas personas. Así que antes de finalizar esta noche, yo quiero pedirles a todos los acá presentes un fuerte aplauso para estos grandes profesionales.